Hay algunas porciones de la Biblia que cuando uno las lee, solo puede concluir que Dios es real y la Biblia es la palabra de Dios. Y una de esas porciones, de hecho, se ve aquí al comienzo de nuestra lectura bíblica en el mensaje 3, Joel 1:4. Y esto está conectado a los versículos que vimos en el mensaje 1 acerca de Daniel capítulo 2. Si recuerdan, la porción con respecto a esa gran imagen. La Biblia nos muestra la historia humana de antemano. La Biblia lo predice. Ningún otro libro nos muestra con tanto detalle la historia humana antes de tiempo. Es impresionante lo que usted ve ahí en Daniel capítulo 2 con los 4 reinos. Esto está conectado con este versículo aquí en Joel 1:4 en la lectura bíblica. Lo que dejó la langosta que corta, lo comió la langosta que pulula. Lo que dejó la langosta que pulula, lo comió la langosta que lame. Y lo que dejó la langosta que lame, lo comió la langosta que consume. En Daniel vemos una gran imagen con las secciones de esa imagen que parece una imagen humana. Aquí en Daniel es una langosta, pero en 4 etapas de cortar, pulular, lamer y consumir. Allí en Daniel vemos los 4 reinos: Babilonia, Medo-Persia, el Imperio Greco-Macedonio y el Imperio Romano. Así que tenemos la imagen de la cabeza de oro, que es Babilonia, el pecho y los brazos de plata, que es Medo-Persia, y el abdomen y los muslos de bronce, eso es Grecia. Y por último, el Imperio Romano se ve simbolizado por las piernas de hierro y luego los pies de hierro mezclado con barro cocido. Y estas etapas de langostas corresponden con estos 4 reinos. ¿Cuál es el propósito detrás de esto? De hecho, Dios está haciendo algo. Y Dios ha estado haciendo algo con el gobierno humano. Esa imagen en Daniel capítulo 2, la langosta aquí en Joel capítulo 1, ello nos indica que hay una historia del gobierno humano haciendo que, según se ve en Joel, dañando a Israel. De hecho, es castigando a Israel. Este periodo de la historia humana abarca 27 siglos, 27 siglos de la venida de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento, Israel, y castigándolos. Y de hecho, detrás de la escena, y vimos esto en el mensaje 2, tenemos que recordar que siempre hay un trono. Hay un trono. Y Dios está detrás, Dios está debajo, Dios está por allí, siempre está haciendo algo. Y a lo largo de estos 27 siglos, mientras las naciones han estado dañando a Israel, Dios ha estado haciendo algo siempre en silencio y misteriosamente para su economía. Y eso, hermanos y hermanas, es la historia divina que está dentro de la historia humana. Este es el título de nuestro mensaje número 3, la historia universal según la economía de Dios. La historia divina escondida dentro de la historia humana. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios? Sabemos que cuando el Señor Jesús vino, ¿a dónde vino? ¿Dónde nació?
La profecía en el Antiguo Testamento vista en Miqueas, y en breve leeremos ese versículo. Esa profecía dice que debía ser en Belén. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, que Dios utilizó esa langosta que consume? Dios utilizó el Imperio Romano para, de hecho, empujar a María y José a que llegaran al lugar apropiado en el tiempo correcto para que el Señor viniera. En medio de el consumir, en el medio de este consumir, Dios siempre está detrás de la escena, obrando en silencio, misteriosamente. Deberíamos ver que hoy, bueno, tres cosas están ocurriendo. Tres cosas están teniendo lugar. La primera es que todavía este consumir de las langostas está ocurriendo. Segundo, el sufrimiento de Israel a lo largo de todos los siglos, e incluso hasta hoy, esa nación está allí rodeada por tantos que simplemente quieren aniquilarla. Pero, hermanos y hermanas, no estamos conectados a ninguna de estas cosas, pero sí estamos conectados o vinculados a la manifestación de Cristo. Hoy, estas tres cosas están ocurriendo todo el tiempo. Una es el consumir de la langosta romana. Recordarán en el mensaje 1 se trajo que, aunque el Imperio Romano ya no está aquí, la esencia del Imperio Romano sigue estando aquí. Se le dio una prolongación por un tiempo, lo que significa que en principio el gobierno de hoy todavía está bajo esa langosta que consume, e Israel todavía padece. Pero Dios aún hoy se está moviendo en silencio, misteriosamente. ¿Para qué? Para la manifestación de Cristo. Y es allí donde nosotros venimos a este panorama. Y a la postre, esta manifestación de Dios tendrá como resultado una restauración, una plena restauración en la era venidera. Y de hecho, estas tres cosas, más la cosa adicional, estos son los cuatro factores vistos en el libro de Joel. ¿Pueden creer esto? Estas cuatro cosas están allí en el libro de Joel. El consumir de la langosta romana, el padecimiento de Israel, la manifestación de Cristo y la restauración. La profecía respecto a la restauración. Por tanto, hermanos y hermanas, tenemos que tener en claro estos tres asuntos. Tenemos que entender claramente estos tres asuntos hoy. Número uno, ¿dónde estamos nosotros hoy en el transcurso de toda esta historia? ¿Cuál es la era actual? Segundo, tenemos que ver dónde estamos nosotros. Y tercero, tenemos que ver nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Dios aún se está moviendo. Estamos en una era en la cual Dios todavía se está moviendo. Una era en la cual Él aún está utilizando las naciones. Él aún usa la situación política en tantos lugares. Él todavía usa las cosas que proceden de esas langostas o de esa imagen. Y si recuerdan, en Daniel 7, los 4 reinos se asemejan a bestias. Bueno, en realidad esas bestias son tan negativas, pero Dios todavía las está usando para lograr algo. Por un lado, ¿para qué? Para castigar a Israel. Y por otro lado, Él está haciendo algo para la manifestación de Cristo en nuestras vidas. En nuestras vidas. Saben, aquí, de nuevo, en la lectura bíblica, después de Joel 1, tenemos unos versículos de Joel capítulo 2 y Joel capítulo 3. En el capítulo 2 comienza de esta manera, 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne.
Por supuesto, esto fue una profecía en Joel y fue cumplida en el capítulo 2 de Hechos. Y más adelante, en esta sección habla de todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Hermanos y hermanas, cuando ocurrió este evento el día de Pentecostés, eso no fue algo, una novedad. Eso no fue algo de lo cual la gente mundana se percató. Pero eso era el mover de Dios. Eso era la historia divina cumpliéndose dentro de la historia humana. Se dan cuenta que ese día había judíos allí que habían estado dispersos por todas las naciones, pero en ese día ellos estaban juntos en Jerusalén. ¿Cómo era posible eso? Bueno, esto ocurrió por medio de la facilitación que trajo el Imperio Romano, por la paz que fue establecida en toda esa área alrededor del Mediterráneo, por las vías de envío que fueron establecidas, las carreteras que fueron construidas. Todas estas personas que habían sido dispersas tan lejos aún podían juntarse. Incluso eso fue algo que facilitó, que fue traído por las langostas, pero que era con miras a la manifestación de Cristo. Hermanos y hermanas, incluso el que tengamos esta conferencia de esta manera, en un momento en el cual no podemos estar juntos físicamente, no obstante, la palabra de Dios todavía puede salir y puede alcanzarlo a usted, quizás ahí en su sala, por toda la tierra. ¿Cómo es eso posible? Esto se debe, de hecho, a todas las conveniencias modernas, todo lo que ha sido producido por estas langostas romanas. Así que Dios usa estas cosas para la manifestación de Cristo. Pero en ese tiempo, en Hechos 2, y también ese día en Belén, ¿quién se percató de esto? Estas cosas estaban ocurriendo detrás de la escena. Estaban escondidas de todas las personas. Pero de hecho, los logros más grandiosos en la historia humana estaban llevándose a cabo allí en la encarnación. Incluso fueron los romanos los que trajeron el asunto de el castigo a los criminales por medio de la crucifixión. Incluso la crucifixión del Señor fue facilitada por las langostas romanas. Así que vemos, Dios siempre está detrás de la escena. Dios siempre está allí haciendo algo para sí mismo. Así que, hermanos y hermanas, solo quiero recordarles la era actual. Tenemos que saber en qué era estamos, tenemos que saber dónde estamos y tenemos que saber cuál es nuestra meta. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros ni siquiera no estamos en las naciones y tampoco estamos en Israel. Nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Estamos en el cuerpo de Cristo y estamos aquí con la aspiración de ser los valientes. Y eso es tomado del capítulo 3 de Joel, la próxima porción en la lectura bíblica. En Joel capítulo 3 dice: apresuraos y venid, naciones todas de alrededor. De hecho, eso está señalando a ese tiempo de la batalla del Armagedón. Y congregaos, haz descender allí a tus valientes, oh Jehová. Oh hermanos y hermanas, queremos ser los valientes. Queremos ser parte del ejército del Señor que desciende con él para combatir contra el anticristo y sus ejércitos. Pero hoy estamos en el cuerpo de Cristo. Estamos en el cuerpo de Cristo. Así que necesitamos ser aquellos que estamos creciendo, que estamos ejerciendo nuestra función como miembros normales del cuerpo, de modo que el cuerpo pueda crecer y el cuerpo pueda llegar a ser la novia. Él está esperando una novia madura. De hecho, Él está esperando que nosotros seamos perfeccionados y alcancemos la madurez. Hermanos y hermanas, pareciera que es relativamente fácil que el Señor obre con las naciones y es fácil que el Señor obre con Israel para castigarlos, que Él disponga de estas cosas. Pareciera que es relativamente fácil en comparación con obtener la novia. Pero la clave para todo esto
es que crezcamos, seamos perfeccionados y seamos madurados, alcancemos la madurez. Así que hermanos y hermanas, por eso tenemos los siguientes versículos en la lectura bíblica. Efesios capítulo 3 y Efesios capítulo 4. En el capítulo 4 se nos habla del cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Tenemos que asirnos la cabeza, tenemos que permitir que Él crezca en nosotros y tenemos que ejercer nuestra función y edificarnos los unos a los otros en amor, de modo que el Señor pueda obtener el cuerpo maduro que llega a ser su novia con miras a su deseo. Pero ¿cómo ocurre eso? Necesitamos esos versículos en Efesios 3. En Efesios 3, cada día, hermanos y hermanas, tenemos que orar que Él nos fortalezca en nuestro hombre interior y que Cristo haga su hogar más en nuestros corazones. Oh, hermanos y hermanas, espero que en estos últimos 2 meses, para todos nosotros, nuestro mundo fue virado patas arriba. Y espero que el Señor de todos modos haya tenido la manera de agrandar su manifestación en nosotros. Sí, el mundo está en caos, pero en medio de todo, tenemos que confiar que está el trono y los cielos gobiernan. Incluso hoy el Señor está todavía gobernando, pero su deseo es la manifestación de Cristo para esa restauración, con miras a esa restauración. A la postre, Él está esperando por lo que vemos en Apocalipsis 19 y Apocalipsis 22, la última sección de la lectura bíblica. Está esperando que su novia sea preparada, su esposa sea preparada. Hermanos y hermanas, esta tiene que ser nuestra oración cada día. Señor, fortaléceme en mi hombre interior, haz tu hogar en mi corazón. Y Señor, prepara a tu esposa, prepara a tu novia un poco más hoy. Y finalmente, el espíritu y la novia pueden decir, ven juntos. Y es eso el matrimonio maravilloso y consumado que se ve. Vengamos ahora al bosquejo en el número romano 1. Número romano 1 lee así: en este universo hay 2 historias. La historia del hombre, la historia humana, y la historia de Dios, la historia divina. Aquella es como un cascarón y esta es como el núcleo dentro del cascarón. Necesitamos tener una perspectiva clara de la historia divina escondida dentro de la historia humana. Y de nuevo, tenemos aquí estos versículos de Joel capítulos 1, 2 y 3. En el capítulo 1 de Joel, las langostas, esos imperios, el gobierno humano, la langosta que corta, la langosta que pulula, la langosta que lame, la langosta que consume. Es esto lo que la gente ve. Es esto el entorno. Cuando usted mira las noticias hablan de las langostas. Las noticias no van a reportar acerca de lo que Dios está haciendo de forma silenciosa y misteriosa. Y es de eso lo que la comunión en esta conferencia tiene la carga de liberar, que nuestros ojos sean abiertos para ver que Dios aún se está moviendo hoy. De nuevo aquí en el capítulo 2 de Joel, lo que mencioné anteriormente, el Señor derramó su espíritu ese día. En medio de los sufrimientos de Israel, ¿saben? Incluso los discípulos se estaban preguntando, tenían la esperanza si el Señor Jesús podría ser la persona. Claro, ellos estaban esperando al Mesías, pero la perspectiva que ellos tenían era completamente en la esfera de la historia humana. En cierto punto, ellos tenían la esperanza que Él sería aquel que redimiría a Israel, es decir, aquel que empujaría sacando el gobierno romano. Ese es el nivel en el cual ellos se encontraban, pero es lo que el Señor estaba logrando. Era mucho mayor que esto, mucho mayor que esto. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne.
Y más adelante dice, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Hermanos y hermanas, de nuevo en nuestra situación actual en estos últimos 2 meses, me pregunto, ¿cuánto hemos invocado? ¿Cuánto hemos invocado? ¿Saben cuando el apóstol Pablo repite esto en el libro de Romanos, en el capítulo 10 de Romanos? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Él también menciona que el Señor es rico para con todos los que le invocan. Así que tengo la esperanza que a medida que se está llevando a cabo este consumir, ¿no ha sido esa su experiencia, hermanos y hermanas, en estos últimos 2 meses? ¿No ha habido acaso el consumir, el sufrimiento? Pero espero que en medio de este consumir y este sufrimiento haya habido alguna manifestación de Cristo, haya habido alguna restauración. ¿Cómo? Una manera es al invocar su nombre y al experimentarlo a Él como el Espíritu todo inclusivo. Por supuesto, también tenemos que hablarlo a Él, a otros, de modo que ellos puedan invocar y ser salvos. Hermanos y hermanas, esta situación en la que estamos pareciera que es una situación de restricción, pero de hecho, la historia de Dios, la economía de Dios no está restringida. Tal como vimos en el mensaje 1, el Evangelio, el caballo del Evangelio, corre más rápido cuando hay tiempos de guerra, cuando hay tiempos de hambre, cuando las cosas se vuelcan patas arriba en la sociedad humana. De hecho, a veces esos son los mejores momentos para compartir el Evangelio, los mejores momentos para hablarle esperanza a la gente, de modo que ellos puedan invocar de esa manera, incluso en medio de que se lleve a cabo este consumir y estos padecimientos. La manifestación de Cristo puede ser agrandada, puede ser agrandada. Continuemos en la lectura. Punto 1. La historia del hombre, la historia del mundo, la historia humana física es externa. La historia divina, la historia de Dios con el hombre y en el hombre es interna. Esto se relaciona con el misterio del Dios triuno en la humanidad. Y tenemos aquí 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Solo les leo esta parte en el versículo 16. Grande es este misterio, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Cuando Dios se manifiesta en la carne, ese es el momento en el que la historia divina está siendo escrita. Así que, hermanos y hermanas, cada vez que invocamos, cada vez que recibimos el suministro del Espíritu y cada vez que hacemos frente a todo este consumir y este padecimiento, podría ser que solo estamos en la fila de una tienda y no nos estamos quejando. Incluso el que no nos quejemos en esa fila puede ser la manifestación de Dios en la carne. Todos a nuestro alrededor están ansiosos o se quejan, pero nosotros tenemos un suministro. Incluso allí, en esa fila, en el mercado, podemos tener el gran misterio de la piedad y la manifestación de Cristo. Eso sería maravilloso. Antes de la encarnación de Cristo, Dios se movía con los hombres y entre ellos. Por favor, presten atención a estas dos palabras, con los hombres y entre ellos. Este no era su mover directo para llevar a cabo su economía eterna con miras a Cristo y la Iglesia, sino su mover indirecto en su vieja creación para la preparación de su mover directo en su nueva creación con miras a su economía eterna. Así que en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios se movía con el hombre y entre el hombre. Y este era su mover indirecto, les digo, en la era neotestamentaria. Toda la manera de proceder de Dios cambió. Eso fue una preparación para su mover directo. Porque cuando Él vino y entró en la humanidad, Él
Él alumbró, Él dio luz a la nueva creación. El próximo punto dice, la historia de Dios tiene dos porciones. La historia de Dios con el hombre, hallada en el Antiguo Testamento, y la historia de Dios en el hombre, hallada en el Nuevo Testamento. Por favor, noten este contraste con el hombre en el Antiguo Testamento, en el hombre en el Nuevo Testamento. Santos, podría ser que la palabra en, esta palabrita en, podría ser la palabra más grande en el Nuevo Testamento. En lo cambia todo. De hecho, en nos introduce a nosotros en la historia divina. El día, el momento en que usted se abrió al Señor. En ese momento, cuando Él entró en usted, cuando usted abrió su ser, cuando usted invocó en voz alta o lo haya hecho usted simplemente en silencio, llorando, invocando su nombre, en ese instante, usted fue introducido en la historia divina. ¿Saben? Este contraste de con y en se puede ver en Sansón. ¿Saben? Sansón se mencionó en el mensaje 1. Pero con Sansón podemos ver que Dios realmente estaba con él y Dios lo utilizó enormemente. Sin embargo, Dios no estaba en él y de hecho, hablando con sinceridad, su vida era un desorden. Y la manera incluso en que él fue atraído por las concupiscencias y todas esas cosas. Hermanos y hermanas, gracias al Señor que estamos en la era neotestamentaria, en la cual Dios está obrando en nosotros, en nosotros. Sigamos al próximo punto, la historia de Dios, el punto C, la historia de Dios en el hombre comenzó con la encarnación y continuó mediante sus procesos de encarnación, vivir humano, crucifixión, resurrección y ascensión. Oseas 11:4 dice que estas son cuerdas de hombre, lazos de amor. Y quisiera que leyéramos esta nota en Oseas, si tienen la versión recobro, o vea Oseas capítulo 11, versículo 4, por supuesto. Esa parte del versículo se cita en el punto, pero lo leo. Con cuerdas de hombre los atraje, con lazos de amor. Y la nota es una nota maravillosa. Espero que puedan sacar un tiempo para leer esto e incluso disfrutar en otro momento. Dice, la expresión con cuerdas de hombre los atraje, con lazos de amor, indica que Dios nos ama con su amor divino. No en el nivel correspondiente a la divinidad, sino en el nivel correspondiente a la humanidad. El amor de Dios es divino, pero llega hasta nosotros mediante cuerdas de hombre. Esto es, mediante la humanidad de Cristo. ¿Saben? La palabra dice, Dios es amor. Esa es la naturaleza de su esencia. Pero, ¿cómo nosotros encontramos este amor de Dios? ¿Acaso no fue debido a que Él se hizo hombre? ¿Acaso no fue en y por medio de y con la humanidad? Continúo. Dice, las cuerdas mediante las cuales Dios nos atrae incluyen la encarnación de Cristo, su vivir humano, su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Es por medio de todos estos pasos dados por Cristo en su humanidad que el amor de Dios manifestado en su salvación llega hasta nosotros. Aparte de Cristo, el amor imperecedero de Dios, su amor inalterable que nos constriñe, no podría ser prevaleciente con respecto a nosotros. El amor inalterable de Dios es prevaleciente debido a que es un amor en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo. Hermanos y hermanas, no sé ustedes, pero yo recuerdo esa noche, cuando el Evangelio me fue predicado y yo vi al Salvador. Yo vi al Salvador, yo vi su sacrificio en la cruz por mí. De hecho, debido a que Él se hizo carne y sangre, se puso sangre y carne por su humanidad, Él me atrajo a mí. No sé cuál fue la experiencia de usted, pero así fue que Él me atrajo.
con cuerdas de amor, con lazos, cuerdas de hombre con lazos de amor. Punto 2. La historia divina, la historia de Dios en el hombre, transcurrió desde la encarnación de Cristo hasta su ascensión, para llegar a ser el Espíritu vivificante, y después dicha historia continúa al venir Él a morar en nosotros mediante la salvación orgánica de Dios, que consta de la regeneración, la santificación, la renovación, la transformación, la conformación y la glorificación, a fin de hacernos la novia gloriosa de Cristo. Y en la lectura bíblica aquí tenemos versículos de Romanos, Efesios y Apocalipsis. Quisiera añadir dos porciones bíblicas aquí. Miqueas 5:2, Miqueas 5:2 y también Salmo 90, versículo 2. Miqueas 5:2 y el Salmo 90, versículo 2. Quisiera leerles Miqueas 5:2, que me parece que todos ustedes conocen. También aquí hay una nota maravillosa que Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén Efrata, tan pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá aquel que será gobernante en Israel, y sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y quiero ver este punto de sus salidas. Sus salidas, las cuales son desde tiempos antiguos. Quisiera leerles parte de esta nota maravillosa, la nota 1. Dice: este versículo profetiza sobre la encarnación de Cristo en Belén. Ya mencioné esto. Aunque Cristo al salir provino de Belén, sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esto se refiere al origen eterno de Cristo e indica que en la eternidad, antes que la tierra fuese creada, Cristo se preparaba para salir. La aparición de Cristo, su manifestación, tuvo sus inicios en la eternidad. Desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, el Dios triuno ya se preparaba para manifestarse al venir de la eternidad al tiempo, para introducirse con su humanidad, con su divinidad en la humanidad al nacer como hombre en Belén, al crear todas las cosas. Él se preparaba para venir de la eternidad al tiempo. Este fue el propósito de la creación. Entonces, mientras las langostas operaban para consumir a Israel, Cristo vino. Y el siguiente párrafo comienza con esto: la salida de Cristo, su aparición, es algo continuo. Hermanos y hermanas, esto es algo fenomenal, que en la eternidad pasada, el Dios triuno comenzó este plan para salir. De hecho, Él quería salir desde la eternidad y entrar en este puente del tiempo para cumplir su economía. El otro versículo que quería añadir es Salmos 90, versículo 2. De la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Así que desde los tiempos antiguos, desde la eternidad, Él dio un paso para entrar en el puente del tiempo, y esa fue su salida. Fue su manifestación primero en Belén. Y después Él vivió. Él vivió por 33 años y medio en la tierra. Su vivir humano, su encarnación, su vivir humano, esas fueron partes de sus salidas. Luego Él dio un paso adicional por medio de la muerte, la crucifixión, un paso adicional por la resurrección, por la ascensión, y luego descendió siendo derramado como espíritu. Y por último, como espíritu, Él entra en nosotros. Ahora volvamos al punto en el bosquejo. Dice: desde la encarnación de Cristo hasta su ascensión, para llevar a ser el espíritu vivificante, y luego continúa con el hecho de que Él mora en nosotros mediante la salvación orgánica. Hermanos y hermanas, Él
continúa sus salidas en nuestro ser. Eso es algo maravilloso. Sus salidas en nuestro ser son el hecho de que estamos incluidos en la historia divina. Hermanos y hermanas, primero le entra en nuestro espíritu. Luego su deseo es seguir saliendo. ¿A dónde? O a nuestra alma. Y finalmente incluso a nuestro cuerpo mortal. Hoy, cada día, Él quiere salir un poco más. Él quiere continuar este proceso. Y aquí habla de la salvación orgánica de Dios, que consta de la regeneración. Todo comienza con la regeneración. El momento en que el Dios triuno, consumado como espíritu, entra en un ser humano. ¿Saben lo que ocurre ahí? De hecho, la encarnación se repite. La historia divina, más de la historia divina, está siendo escrita en un hombre. De hecho, en todos nosotros. Y ahora Él quiere continuar por este proceso de santificación, renovación, transformación. Y así sucesivamente hasta que Él obtenga su novia. Oh, hermanos y hermanas, tenemos que permitir que Él salga en nuestra mente. Todavía hay áreas en nuestra mente que el Señor no ha infiltrado, nuestra parte emotiva, nuestra voluntad. Él quiere continuar, quiere seguir saliendo hasta que Él pueda, como dice en Efesios 5:27, Él pueda presentarse la iglesia a sí mismo gloriosa. ¿Y cómo puede hacer Él eso? ¿Cómo puede Él alcanzar ese punto? No se menciona aquí, pero el versículo justo antes de esto, Efesios 5:26, habla de la santificación. Para santificarla, lavándola, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. De esta manera, cada vez que el Señor nos purifica, nos limpia, Él está acercándose un poco más a esa novia. Se está acercando más a obtener esa novia. ¿Saben? Esos 30 días de oración, que esos días son como otra segunda ronda de estos 30 días. Uno de los ítems en esos días es el asunto de la santificación. La santificación de los santos. ¿Cómo puede el Señor ganar la santificación en nuestras vidas? Es muy posible que nos veamos envueltos todavía en estas langostas que consumen. Que nuestro día, nuestra atención esté fija en todo lo que nos rodea, en cómo está la bolsa de valores o cuándo vamos a reabrir todas las cosas o toda nuestra atención. Hermanos y hermanas, necesitamos la palabra de Dios que nos purifique, que nos limpie, que tenga el terreno en nosotros. Por supuesto, tenemos que ocuparnos de nuestra vida diaria por causa de nuestras familias y etcétera, pero constantemente tenemos que darle terreno al Señor para que Él avance, para que Él salga más en nosotros. Luego en Apocalipsis 19, su novia se ha preparado. ¿Cómo Él anhela ese día? Hermanos y hermanas, cada vez que nos abrimos al Señor, cada vez que invocamos su nombre, cada vez que disfrutamos su riqueza a Él invocar, o cuando invocamos y Él nos salva de nuestra ansiedad, de nuestra angustia, cada vez que esto ocurre, se escribe un poco más la historia divina, Él sale más, un poco más, hay un poco más manifestación de Cristo. Pero tenemos que reconocer, aún no estamos ahí, la iglesia todavía no está ahí, necesitamos orar. Señor, agranda tu manifestación entre nosotros. Él ya dio un paso en el puente del tiempo para recogernos, para tomarnos. Cuando Él entra en la eternidad futura, eso ocurrirá con nosotros, con su novia. Él anhela ese día. Continuemos el punto 3, dice, esto llega a su consumación en Cristo como Espíritu, el Dios triuno procesado y consumado, que se casa con la iglesia como novia, el hombre tripartito procesado y transformado. Aquí vemos que eso corresponde el uno con el otro. Por un lado tenemos a Cristo como Espíritu, quien es el Dios triuno procesado y consumado. Pero ahora Él se casa
con aquello que le corresponde, es decir, con la iglesia como novia. Quien es el hombre tripartito procesado y transformado, quien ha permitido que Cristo salga cabalmente a cada parte de su ser interior. Punto 4 dice, cuando el Señor regrese, habrá un encuentro de dos figuras. El anticristo, una figura en la historia humana externa, y Cristo, la figura en la historia divina intrínseca. Ya vimos algo de esto en el mensaje 1. ¿Quién es esa figura? En la historia externa, en 1 Tesalonicenses, el versículo que se ve aquí, se llama el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Pero, hermanos y hermanas, esta porción en Tesalonicenses comienza diciendo que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Santos, no dejen ser movidos, no sean conturbados. El Señor nos dice todo esto para prepararnos. Nuestra atención tiene que estar fija no en los asuntos globales, no en lo que está ocurriendo externamente, tratando de solucionarlo todo. Nuestra atención tiene que estar fija no en esa figura, sino en la otra figura, en Cristo, en permitir que Él tenga el terreno en nosotros. Los puntos que le siguen. Cristo regresará descendiendo junto con sus vencedores, como su ejército, para derrotar al anticristo y su ejército. ¿Saben? La primera vez que vino Cristo, Él vino solo. Y en esa venida, Él eliminó el problema del pecado, de la vieja creación. Él hizo algo maravilloso. Pero todavía hay algo que está aquí. Y es algo feo, que es el gobierno humano. Las bestias, según Daniel 7, todavía están aquí. Las langostas todavía están aquí. ¿Cómo entonces Cristo ha de despejar eso? ¿O Él está a la espera de que nosotros alcancemos la madurez para que Él pueda regresar con sus valientes? Y Él ha de resolver eso, no solo, sino junto con su novia. Es tan interesante aquí en estos versículos. Apocalipsis 19 dice que su nombre es llamado la palabra de Dios. Cuando venga, su nombre será la palabra de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y si regresamos al versículo 8 en ese mismo capítulo, nos damos cuenta, este es el vestido de bodas de la novia. De hecho, la preparación del ejército consiste en llegar a ser la novia. Oh, hermanos y hermanas, que oremos para que esta madurez venga a colación, que podamos crecer para ser su novia. Me impactaron estos versículos. Se mencionó esto en el mensaje 1, de que la persona con quien nos hemos de casar, su nombre es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos y hermanas? Nos estamos casando con la palabra de Dios. Y Él viene, su nombre se llama palabra de Dios. Y de su boca sale una espada aguda. De hecho, es así como Él ha de derrotar al anticristo y los enemigos y los ejércitos del anticristo por su palabra, que viene a ser una espada. Saben, hermanos y hermanas, es muy posible que seamos atraídos a todas esas cosas, las cosas globales, quién es el anticristo, tratando de averiguar quién es o quién está detrás de la escena y todo eso. Sin embargo, es muy posible que todavía haya algo en nosotros que necesite ser derrotado. Es posible que nosotros tengamos un pequeño Nabucodonosor, un pequeño anticristo en nosotros. Nosotros tenemos que llegar a nuestro fin por medio de esa espada aguda. Los que vienen al Señor son aquellos que ya han sufrido sus tratos, así que tenemos que ser aquellos que hoy permiten que la palabra de Dios opere en nosotros. Claro, por una parte, la palabra es la palabra de gracia. Por otra parte, hay cosas en nosotros, no sé la experiencia de usted en estas semanas,
encerrados en la casa con sus familias. ¿Acaso no ha ocurrido ninguna discusión, ningún argumento entre los cónyuges o con los niños? Oh, hermanos y hermanas, podría ser que justo cuando usted está a punto de decir algo, si usted tiene el suministro de la palabra vendrá como una espada aguda y ha de cortar las palabras que uno iba a decir. Conozco de algunos santos que en estos días están pasando un poco más de su tiempo haciendo ejercicio. Así que conozco el testimonio de una hermana. Ella dice que ella sale y ella sale a trotar. Y cuando las cosas en la casa se ponen un poco difícil o su paciencia se está agotando con sus hijos, su esposo le pregunta, ¿has ido a trotar todavía? Así que él la alienta, ve, sale a trotar, porque cuando ella sale a trotar, se pone sus audífonos, ella oye himnos o escucha un mensaje o simplemente invoca el nombre del Señor, respira al Señor y luego ella regresa como una madre contenta. Así que ella recibe un suministro. Hermanos y hermanas, necesitamos el efecto de la palabra de Dios. Necesitamos que el Nabucodonosor que está en nosotros llegue a morir. No deberíamos ser Nabucodonosor para con nuestra esposa, nuestro esposo. Tenemos que ser los Daniel, que estamos del lado del Señor, que oramos para permitir que el Señor tenga el terreno para su restauración. Así que nuestra experiencia al ser consumidos, al padecer, para tener la manifestación de Cristo en un sentido práctico, tiene tanto que ver con el contacto que tenemos con la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, espero que estemos contactando la palabra, estemos permitiendo que la palabra fluya por nosotros, e incluso que las publicaciones del ministerio, tan solo leyendo una o dos páginas aquí o allá, o escuchando un mensaje, o al participar en una conferencia como esta, que seamos lavados en la palabra. Tal vez no nos demos cuenta cuánto está operando la palabra para lavar, eliminando todas las langostas que hay en nosotros, Gracias al Señor por la palabra de Dios. Continuemos en la lectura. Después que la figura en la historia divina derrote la figura en la historia humana, vendrá el reino de 1000 años y este reino llegará a su consumación en la Nueva Jerusalén, el paso máximo y consumado de la historia divina. Amén. B dice, necesitamos considerar si estamos viviendo meramente en la historia humana o si también vivimos en la historia divina. Uno dice, todos nosotros nacimos en la historia humana, pero hemos renacido. Hemos sido regenerados en la historia divina. Alabado sea el Señor por esto. Si nuestro vivir, esta es la pregunta, si nuestro vivir transcurre en el mundo, vivimos meramente en la historia humana externa. Y aquí tenemos Romanos 12 y Primera de Juan capítulo 2. Yo valoro muchísimo estos versículos en Romanos, especialmente el versículo 2. Dice, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Hermanos y hermanas, ¿dónde vivimos? Se ve gobernado muchísimo por nuestra mente. La mente es la parte principal de nuestra alma. ¿De qué estamos ocupados? ¿En qué estamos pensando? Cuando estamos en nuestra cama a punto de dormir, ¿qué es lo que está allí? ¿Qué es lo que está presente allí? ¿Acaso esa parte está renovada? Muchas veces nuestras prioridades surgen en ese momento. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué estamos planificando? ¿Qué anhelamos? Nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada por la palabra del Señor, por el Espíritu. Nuestra mente controla nuestra perspectiva, nuestro concepto, nuestras opiniones. Podríamos ser llenos del futuro, preocupados por el futuro. Claro, en esta situación se entiende, especialmente los que son
de último año de escuela preparatoria, de universidad. Las cosas son diferentes. La gente está buscando estudiar y está solicitando empleos. E incluso el panorama en cuanto a los empleos, hay muchas cosas que podrían causar ansiedad. Pero hermanos y hermanas, incluso al considerar estas cosas, ¿dónde estamos viviendo? Hay una manera. Hay una manera de considerar el futuro de usted, considerar cómo se encuentra el entorno de los empleos, cómo está el asunto del matrimonio, de la universidad y de todos modos estar en la historia divina. Tenemos que permitir que el Señor tenga la preeminencia. Saben, este es uno de los puntos principales, cruciales en Daniel. Dios utiliza las bestias para castigar a Israel. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que Cristo finalmente pueda ser el preeminente. Él pueda ser la centralidad y la universalidad para Israel y para todo el pueblo de Dios. Así que hermanos y hermanas, en medio de esta situación en la cual nos encontramos, seguramente todos hemos experimentado cierto grado de consumir, de desgastamiento, lo que se tocó en el mensaje 1. Las tácticas desgastadoras del enemigo, que nos desgastan. Oh, hermanos y hermanas, que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior y fortalecidos por la palabra de Dios, fortalecidos por la comunión en el cuerpo, para que nuestra mente pueda ser renovada y que incluso en este tiempo podamos estar escribiendo esta historia actual divina. El segundo versículo que se menciona es 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Se mencionó que el enemigo está tratando de desgastar nuestro amor por el Señor y nuestra consagración. Oh, hermanos y hermanas, tenemos que estar alerta. Tenemos que ser renovados en nuestro amor por el Señor cada día. Cada día. El mundo nos ha de robar de nuestro amor por el Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus concupiscencias. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santos, el mundo está pasando y sus concupiscencias. Saben, en los últimos meses tantas cosas han llegado a su fin, han sido eliminadas. Los deportes, por supuesto, se han detenido. De hecho, incluso el proceso de producción de muchas películas, muchos programas de televisión se han detenido. Broadway en Nueva York se ha detenido. Es casi como que el Señor nos está tratando de apartar de tantas cosas, pero la tendencia que tenemos es llenar de otra cosa. Buscamos otra cosa de que ver, buscamos otra cosa con que entretenernos, con que llenar ese vacío. Oh, hermanos y hermanas, el mundo está pasando. Un día este mundo llegará a su fin y lo único que es valioso, que quedará, es cuánto Cristo ganamos. Así que seamos aquellos que tienen eso hoy, que hoy ponen en práctica y aprovechan la situación. Esta situación en la cual el Señor nos tiene para ganarlo a Él y para vivir en la historia divina. Que nuestro vivir pueda ser parte de la historia divina. Punto 3 dice, si nuestro vivir transcurre en la iglesia, vivimos en la historia divina interna. Oh, hermanos y hermanas, he escuchado bastantes informes de iglesias en diferentes partes de los Estados Unidos y otros países, que estos días, por medio de las reuniones de iglesia en línea, ya que nadie se puede reunir físicamente, tantos se están reuniendo de esta manera, usando servicios en línea, que de hecho en muchos lugares la asistencia hoy en el Día del Señor es mayor que lo que era en enero y en febrero. En algunos lugares se han
han aumentado un 10 o 13% de asistencia el día del Señor. Especialmente la reunión de oración tiene una asistencia mucho mayor. Conozco lugares donde la reunión de oración, la asistencia se ha duplicado. Ha aumentado 100%, se ha duplicado. Esto muestra que estos santos están viviendo en la iglesia, están viviendo en la historia divina interna. Y también la compenetración sin precedentes de las iglesias. Hubo una conferencia para jóvenes en la costa este de los Estados Unidos, pero había tantos santos que se unieron de diferentes partes, diferentes países también. También recientemente hubo una conferencia para jóvenes de preparatoria y de universidad. En Europa hubo una conferencia de jóvenes, tantos santos de tantos países. ¿Quién hubiera pensado hace 3 meses que podríamos tener esta clase de compenetración? Hermanos y hermanas, podemos escribir hoy la historia de Dios en medio del caos, en medio de la historia humana. Dios está haciendo algo. O que todos tengamos esta vida de iglesia vital, que todos podamos tener este testimonio de escribir la historia actual de Dios. Hoy tengo que mencionar la oración que ha estado ocurriendo. Santos han sido muy fortalecidos por la práctica de los 21 días de oración, que luego se extendieron a 30 días y se hayan inscrito en la página web o no. Sabemos que hay muchísimos santos que han estado orando y escuché ese testimonio, incluso de algunos de los que llevan la delantera en algunos lugares, que durante este periodo de tiempo el Señor está usando esto para establecer un hábito de oración, el hábito de la oración. Oh, hermanos y hermanas, realmente tenemos la esperanza de que esta oración global que estamos practicando 24 horas al día, que eso no solo sea un evento, sino que eso produzca un vivir de oración. Oh, les digo, una manera de escribir la historia de Dios de hoy es tener una vida de oración, tener una vida diaria, una vida de oración diaria. Continuemos. Punto 4 dice: por ser el agrandamiento de la manifestación de Cristo, la iglesia es parte de la historia divina, escondida dentro de la historia humana externa. En la vida de iglesia, la historia de Dios es nuestra historia. Dios y nosotros compartimos una misma historia, la historia divina. Nuestro Dios tiene una historia maravillosa que nos incluye a nosotros. La historia de Dios ha llegado a ser nuestra historia porque Él está en unión con nosotros. ¿No es eso maravilloso, santos? La historia de Dios ha llegado a ser nuestra historia. ¿Saben? Leí un mensaje recientemente en el cual el hermano Lee habla de escribir la biografía de Watchman Nee. Y en cierto punto, él habló acerca de su matrimonio, del matrimonio del hermano Watchman Nee. Y de ese punto en adelante, la historia del hermano Nee era la historia de su esposa también. Así ocurre con toda pareja casada. Desde ese punto en adelante, ambas historias se juntaron, se unieron. De la misma forma, Dios dio un paso entrando en el puente del tiempo y Él nos tomó, y ahora su historia es nuestra historia. Esto es maravilloso. Punto B: todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Él está haciendo y todo lo que Él hará en su historia, todo tiene por finalidad nuestra vida cristiana y vida de iglesia. Y espero que estemos atentos a este próximo punto. Punto C: esto es una cita del estudio de vida de Josué. Nuestro vivir, nuestra vida diaria, nuestros estudios, nuestro trabajo y nuestro negocio tienen que formar parte de la historia de Dios en su mover maravilloso y excelente sobre la tierra hoy. Es menester que seamos uno con Dios en su historia, aquel que se mueve y opera dentro de sus amantes vencedores, vigorizándolos. Es decir, tenemos que ser uno con Dios en vida, en vivir y en todo cuanto hagamos hoy en la tierra. Tenemos que ser aquellos que hoy en día escriben la historia de Dios. Tenemos que ser aquellos que hoy en día escriben la historia de Dios.
Oh, hermanos y hermanas, cuánto anhelamos que nuestro vivir, nuestro andar diario, nuestra educación, nuestro trabajo, nuestros negocios, todos sean parte de la historia de Dios. Saben, nuestro vivir, nuestro andar diario, hoy los santos están muy restringidos, todos estamos muy restringidos. Dos actividades: pueden salir a comprar cosas o hacer ejercicio, para caminar, para recibir aire fresco, y como mencioné anteriormente, hay muchos santos que ahora están aprovechándose de este tiempo para hacer ejercicio. Se dan cuenta, incluso lo que compramos puede llegar a ser parte de la historia de Dios hoy. Incluso el que vayamos a caminar o a trotar puede ser parte de la historia de Dios de hoy. Nuestra educación, me compadezco de todos estos hermanos que se iban a graduar de escuela secundaria. Esto no es su último año que ellos soñaban. Creo que muchos estudiantes de último año, no solo de los santos, sino muchos jóvenes de escuela secundaria quizás estén lamentando la pérdida de su prom, de su baile de graduandos, o el no poder tener esa procesión de graduandos y no lanzar su birrete y todo eso. Hermanos y hermanas, todas esas cosas están en la historia humana, meramente en la historia humana. Nosotros podemos hacer frente a esta situación hoy y escribir la historia de Dios actual, al permitir que el Señor tenga la preeminencia en todo, en todo. Y por supuesto, el trabajo. También nos comiseramos con santos que quizás estén sufriendo por la pérdida de sus empleos. Ciertamente tenemos que cuidar de los santos necesitados entre nosotros, pero incluso eso, hermanos y hermanas, esto de cuidar de los santos que están necesitados, de hecho, es parte de la historia de Dios. Tanto que se hace en secreto, tanto que se hace como resultado de las transacciones que tenemos con el Señor. Y luego los miembros son edificados y reciben suministro muchas veces de manera misteriosa, o que incluso esto llega a ser parte de la historia divina. Saben, santos, este asunto de la restricción. Sé que muchos santos sienten que su casa ha venido a ser su cárcel. Pero tenemos que ser recordados del apóstol Pablo, que de hecho él estaba en la cárcel. Él estuvo en la segunda parte de su vida, estaba en la cárcel. Y él testifica que es su deseo, es su anhelo, que en nada él sería avergonzado, sino que él magnificaría a Cristo, ya fuese por vida o por muerte. Espero que tengamos la misma aspiración, el mismo anhelo, que en esta situación, no sabemos en diferentes lugares cuánto tiempo más esto va a durar. E incluso hoy vi algunas noticias en algunas ciudades en los Estados Unidos. Están pensando extender esto por unas 3 o 4 semanas más, esta orden de quedarse en la casa. Que esto nos dé la oportunidad para magnificar a Cristo. Que esta sea nuestra aspiración, nuestro anhelo, Señor. No me importa dónde estoy, dónde me encuentre, no importa cuánto dure. Magnifícate, sé expresado, porque para mí el vivir es Cristo. También estaba pensando en los compañeros de Daniel, ¿saben? Los 3 compañeros de Daniel en el capítulo 3 de Daniel, donde ellos se rehusaron a postrarse ante esa imagen y son echados en el horno de fuego. Y fueron echados atados. Y luego Nabucodonosor miró y dije, ¿acaso no echamos 3? Y ellos dicen, sí, pero hay 4. Y no están atados, están andando. Hay 4 ahí. ¿Y qué significa eso? El Señor estaba allí. El Señor estaba ahí. Nosotros quizás pensamos que si el Señor hubiese de librarlos era para que no estuvieran en el fuego. Pero el Señor los libró. ¿Cómo? Al unirse a ellos en el fuego, pero otorgándoles libertad interior. Libertad interior. Que el Señor se pueda unir a nosotros en este horno y que pueda haber la liberación interna. La liberación interna. Y luego dice que sus ropas ni siquiera olían a fuego. Hermanos y hermanas, sería tan bueno si podemos estar hablando con otros, pero no hablando de la pandemia, no hablando de cómo estamos siendo afectados, porque estamos por encima de eso.
eso puede ser nuestra experiencia. Por la palabra, al invocar por el Espíritu que el Señor nos puede suministrar, de modo que haya la manifestación de Cristo. Avancemos al número Romano 2. En la historia divina, lo que está siendo recobrado hoy es la economía de Dios, cuyo enfoque es la obra central de Dios. Él se forja en Cristo dentro de su pueblo escogido y redimido a fin de hacerse uno con ellos con miras a su expresión. Hermanos y hermanas, la obra central de Dios es forjarse en su pueblo escogido para hacer de ellos su expresión. Y esta obra central no se ve restringida por nada, incluso en medio de cualquiera que sea la situación externa, la restricción externa que tengamos, eso puede darle más oportunidad para avanzar su obra central. Los puntos en lo que queda del bosquejo bajo el número Romano 2, les quiero dejar saber que son sacados totalmente de este libro, La situación mundial y el mover de Dios. Y quisiera leerles la tabla de contenido de este libro y les recomiendo que lo lean si no lo han leído o si no lo han leído recientemente. Esto tiene 7 capítulos. Esto fue una comunión dada por el hermano Lee en primavera de 1981. Los primeros 3 capítulos tienen el mismo capítulo, la situación mundial con relación al mover de Dios en la tierra, partes 1, 2 y 3. Pero quiero principalmente llamar su atención para que presten atención a los últimos 4 capítulos y el uso de la palabra máxima. 4. El mover máximo de Dios para llevar a cabo su intención eterna. 5. El mover máximo de Dios, el máximo recobro de Dios y la situación máxima del mundo. Y 6. Que desarrolla esto más, el recobro máximo de Dios y la situación máxima del mundo. Y 7, nuestra máxima responsabilidad. Nuestra máxima responsabilidad. Así que tenemos estas frases. El mover máximo de Dios, el recobro máximo del Señor, la situación máxima del mundo y nuestra responsabilidad máxima. A dice, el máximo mover de Dios. El máximo mover de Dios en su recobro para llevar a cabo su economía consiste en forjarse a sí mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en nuestro interior, y en llegar a ser nuestra vida así, a fin de que podamos manifestarlo en nuestro vivir y expresarlo como su cuerpo, la iglesia. Y aquí tenemos Efesios 3, 16 al 21. Este asunto del máximo mover de Dios, de forjarse en nosotros, probablemente estos cuantos versículos 16 y 17 son los mejores versículos que sirven para mostrar cuál es el deseo de Dios, que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior para que Él pueda hacer su hogar en nuestros corazones. Oh, hermanos y hermanas, esta puede ser nuestra oración cada día. Cada día podemos hacer esta corta oración. Señor, haz tu hogar en mi corazón. Señor, por favor, hoy haz tu hogar en mi corazón un poco más. En cualquier hora del día podemos orar esto. Incluso ahora podemos hacer esta oración. Señor, antes de ir a dormir, por favor, haz tu hogar en mi corazón un poco más. Hoy que podamos darle este terreno cada día, cada mañana. Que Él pueda tener todo el día para responder a esta oración en nuestras vidas. B dice, la economía de Dios tiene por finalidad hacer que Cristo lo sea todo. Que Cristo sea la centralidad y la universalidad con miras a producir el aumento de Cristo, su agrandamiento, que es la iglesia, el aumento, el agrandamiento de Dios es la plenitud para su expresión. Luego, la C dice, en su economía Dios quiere forjarse a sí mismo dentro del hombre para ser uno con nosotros, para ser nuestra vida, nuestro suministro de vida y nuestro todo, y para que seamos su expresión. Por tanto, la intención de Dios en su economía consiste en tener una entidad corporativa compuesta de Dios y el hombre,
que sea su expresión por la eternidad. Oh, hermanos y hermanas, Él quiere forjar a Cristo en nosotros. Él quiere que Cristo sea todo para nosotros, que Él sea nuestra centralidad y universalidad. Es esto lo que vemos en el libro de Daniel, el capítulo 2, esa piedra que es cortada, que desmenuza los pies de esa imagen y luego crece hasta formar como un monte que cubre toda la tierra. Cristo es la centralidad y la universalidad. Y Él quiere hacer eso con cada uno de nosotros. Y tenemos que ser sinceros y verificar con nosotros mismos. Señor, ¿has tenido este terreno? ¿Qué tal estos últimos meses? En esta nueva situación tan diferente, ¿has podido llegar a ser mi centro y mi todo? Espero que podamos darle al Señor más terreno en nosotros. Amén. Avancemos al próximo punto. Dice, según su economía, Dios gobernará sobre todo el mundo. ¿Producirá una situación propicia para que Israel sea su elegido? Ganará la iglesia como su pueblo misterioso y hará que las naciones sean los pueblos en el reino eterno de Dios. Si vemos esto, sabremos dónde estamos y sabremos el significado de nuestra vida humana. Oh, hermanos y hermanas, esta es nuestra carga en esta conferencia, que nuestros ojos puedan ser abiertos para ver esta visión, para ver esta vista, qué está haciendo Dios, qué ha estado haciendo Dios, e incluso en medio de esta situación. En el mensaje 1 vimos este punto de que estamos muy cerca al fin. Estamos en este tiempo que está muy cerca en el cuadro de la imagen humana. Estamos muy cerca al tiempo de los pies de barro, de hierro y de barro, con los 10 dedos. Y esa palabra fue liberada por el hermano Lee en el 1981. Hermanos y hermanas, casi 40 años después, estamos muy cerca. Pero ¿cuál es nuestro rol, nuestro papel? No se encuentra con las naciones, tampoco con Israel, sino que se encuentra con la manifestación de Cristo, con permitir que Él tenga el primer lugar, el lugar central, la preeminencia, y permitirle que llegue a ser nuestro todo en cualquier situación que estemos. Al criar a nuestra familia, al cuidar de nuestra educación, nuestra carrera, cualquier cosa que estemos haciendo, que en cualquier situación nuestra vida humana tenga sentido, que eso no sea el sentido de la vida humana, sino que la economía de Dios en nosotros llegue a ser lo que da sentido a nuestras vidas. Punto E. Necesitamos tener una visión clara de la economía de Dios y ser gobernados, controlados, dirigidos, preservados y protegidos por esta visión. Actualmente en el recobro del Señor debemos ser fuertes e inconmovibles en la visión de la economía de Dios. O que podamos hacer eco a lo que dijo Pablo en Hechos 26, que no fui desobediente a la visión celestial. Hermanos y hermanas, esperamos que lo que se comparta en esta conferencia no sea simplemente algo para aliento o fortaleza, sino que llegue a ser una visión que nos guíe hasta el regreso del Señor, hasta que nosotros vayamos a Él o Él venga a nosotros. Que el Señor nos gobierne con esta visión. Quisiera leerles algunas frases tomadas de este libro, La Situación Mundial y el Mover de Dios. De la página 54 en inglés, ser guardados de las distracciones. El hermano Lee testifica: si usted ve esto, usted jamás será desviado. Nada lo distraerá. Es debido a que yo he visto cuál es el máximo mover del Señor, que yo he sido guardado en el recobro por más de medio siglo. He sido guardado no porque las iglesias siempre fueron maravillosas, no porque los colaboradores siempre fueron los más agradables. Lo que me ha sustentado aquí es que he visto el máximo recobro del Señor desde el primer día que comencé siguiendo este camino. En los 20 años que he estado con ustedes, jamás he cambiado mi tono.
Todos necesitan ver esto para no estar preocupados con ninguna otra cosa, sino más bien enfocarse en este máximo mover de Dios. Hermanos y hermanas, seguramente necesitamos la predicación del Evangelio. Seguramente necesitamos el hablar de la verdad. Seguramente necesitamos las reuniones apropiadas. Todo esto nos ayuda para que la vida de iglesia vaya adelante. Pero incluso estas cosas, no se enfoquen en ellas. No seamos distraídos del mover central de Dios. No enfoquemos nuestra atención en todas las cosas que están en la periferia, sino que veamos que el Señor quiere regresar por su novia. Que esto nos gobierne, que podamos ver lo que Él está haciendo en medio de el consumir y el sufrimiento, que haya la manifestación de Cristo en la vida de cada uno de nosotros para la restauración, y de hecho que podamos experimentar un anticipo de esa restauración cada día. El próximo punto, que es el último punto, el máximo mover de Dios consiste en que Cristo, el misterio de Dios, entre en nosotros como en nuestra vida, de modo que podamos llegar a ser sus miembros vivientes y formar su cuerpo, el cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El máximo mover de Dios. Y los subpuntos: aquellos que viven a Cristo, que viven en el Espíritu, son el verdadero cuerpo de Cristo corporativamente. Ellos también son el nuevo hombre en realidad, una nueva creación con un nuevo vivir que expresa al Dios triuno. Finalmente, la vida del cuerpo alcanzará la realidad de Romanos 12. Y finalmente, esto será la preparación de la novia para el regreso del Señor. Oh, hermanos y hermanas, en Romanos 12, que tengamos esta realidad, ser fervientes en espíritu, tener una alma transformada y que nuestro cuerpo sea presentado y consagrado, ejerciendo su función en el cuerpo, de modo que el cuerpo pueda crecer, alcanzar su madurez como la novia. Los puntos 3 y 4. Espero que donde sea que se encuentren, lean esto y puedan liberar esto de regreso al Señor como una aspiración. 3. Reciban la carga de participar en el máximo mover de Dios. Entonces verán la unidad de Dios con ustedes y no habrá ningún problema con relación a su sustento. Claro, esto no quiere decir que en el sentido antiguo testamentario serán bendecidos y lo tendrán todo sin carencia alguna. Lo que significa es que ustedes verán su vivir de un modo distinto. Reaccionarán a su vivir de un modo distinto. Verán que detrás de la escena Dios siempre está haciendo algo para ganar su manifestación. Último punto: levántense y estén firmes a favor del recobro del Señor. Estos son los últimos tiempos en los que Dios cumplirá su propósito, que consiste en traer al Señor de regreso. Quiero leer un breve párrafo que está bajo un subtítulo que dice: nuestra responsabilidad para dar fin a esta comunión. Este punto 4 fue tomado de este párrafo. Nuestra responsabilidad. Todo lo que se necesita es nuestra fidelidad. Todos tenemos que ser fieles. Todos tenemos que buscarlo. Tenemos que valorar este tiempo en el cual estamos. Tenemos que valorar la visión del recobro y tenemos que valorar nuestra responsabilidad. Olvídese de todo lo demás. Levántese y esté firme en pro del recobro del Señor. Este es el máximo momento para que Dios alcance su propósito a fin de traer al Señor de regreso. Amén.